Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Iniciábamos la semana pasada estudios en esta segunda carta y hoy vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 6 al 10. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Leo en la Biblia de las Américas, que muchos de vosotros manejáis. Y dice así: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Más de 260 millones de cristianos sufren persecución alta, muy alta o extrema en 50 países del mundo. 15 millones más que en el 2019, según la lista de persecución mundial del 2020 elaborada anualmente por la organización evangélica Puertas Abiertas, que se recoge en los 50 países con mayores niveles de persecución a los cristianos. Es una cifra escalofriante. 260 millones de cristianos sufren una persecución alta, muy alta o extrema en el actual año 2020. De los datos se desprenden que 2.983 cristianos han sido asesinados. 8.537 han sufrido violaciones o agresiones sexuales por el hecho de ser cristianos. Y 630 han sido obligados a casarse con no cristianos. Y la cifra de atentados contra locales de reunión de los creyentes, contra iglesias, es también una cifra brutal. La persecución contra el pueblo de Dios es algo que ha estado ahí presente a lo largo de la historia y en el actual tiempo en el que vivimos no estamos exentos de persecución. Decía esta mañana que una de las últimas veces que estuve en Barcelona, en la Feria del Libro, el día de Sant Jordi, estaba allí en una caseta, en un stand, Pilar Rahola, y estaba firmando libros de su último libro, publicado en aquel momento, que se titulaba así, SOS Cristianos. Lo llamé porque me llamó la atención el título, o lo compré, y es un libro que habla de la persecución de cristianos en el mundo de hoy, una realidad silenciada. Y dice en la contraportada: desde la época de las catacumbas no había habido un intento masivo, organizado e impune para terminar con las comunidades cristianas enteras como existe hoy en día. En este libro y de forma sistemática y rigurosa se dan datos estremecedores y trágicos que encienden todas las alarmas de una sangría que parece no tener fin. La persecución es una realidad. Y de eso nos habla esta carta que estamos leyendo y que estamos estudiando, Segunda Tesalonicenses. Esta carta es escrita a creyentes que estaban también sometidos a persecución. Y el apóstol Pablo seguramente recibe informes de cuál era la situación de la iglesia y la reacción que esta persecución estaba provocando en los mismos creyentes, donde seguramente cundiría el desánimo, el desaliento, las dudas de por qué a ellos, cristianos comprometidos y seguidores fieles del Señor Jesús, estaban experimentando persecución. De eso nos hablaba Timoteo la semana pasada, ¿verdad? Dice el versículo 4 del primer capítulo: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia
y fidelidad en medio de todas las persecuciones y aflicciones que padecéis. El apóstol alaba la perseverancia y la fidelidad de los creyentes en Tesalónica en medio de la persecución. Desde luego, todo sufrimiento, como decía Timoteo la semana pasada, implica preguntas. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Algún día dejaremos de sufrir? ¿Será corregida algún día esta injusticia que estamos padeciendo? Sufriendo sin culpa, simplemente porque alguien quiere impedir el avance del cristianismo en el mundo. De eso está hablando. Y desde luego, una de las intenciones de Pablo al escribir esta carta es animar a los creyentes, fortalecer su fe y ayudarles a llevar con firmeza y con estabilidad su vida cristiana en medio de las persecuciones. Para seguir el estudio de este pasaje que tenemos delante, segunda Tesalonicenses 1 del 6 al 10, os propongo que hagamos 5 preguntas a este pasaje. 5 preguntas. Cuando nos acercamos a la Biblia es bueno hacerle preguntas al texto, porque de esa manera cuando le hacemos preguntas estamos buscando las respuestas a lo cual el mensaje o el pasaje quiere darnos el autor de esa carta, ¿verdad? Así que vamos a hacer 5 preguntas y así ya sabéis cuando estamos a punto de acercarnos al final del mensaje. Primero, ¿de qué trata este pasaje? Estos versículos que hemos leído, estos 5 versículos, ¿de qué tratan? ¿De qué van? Y desde luego la primera parte del versículo 6, o todo el versículo 6 y la primera parte del 7, nos dan contestación a esta pregunta. Os invito a leerlos de nuevo. Capítulo 6, versículo 6 y primera parte del 7. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros. ¿De qué está hablando el apóstol en estos versículos? Pues habla el hecho de que Dios va a juzgar a cada ser humano por sus acciones y por sus actitudes. En el versículo 5 ya se habló del juicio de Dios. Decía el apóstol Pablo en el versículo 5, el versículo anterior a los que hemos leído, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad estáis sufriendo. El justo juicio de Dios. Parte de ese justo juicio de Dios tenía que ver porque a los creyentes en Tesalónica los había tenido por dignos de participar de su reino. Y una evidencia de que el Señor estaba con ellos es que ellos estaban siendo fortalecidos para poder enfrentar esta situación de padecimiento con perseverancia y con fidelidad. Pero ahora, a continuación, dice que Dios no va a pasar por alto la situación que estos creyentes están pasando allí en Tesalónica. Dios, en algún momento, va a juzgar las acciones que personas o grupos de personas han hecho para con su pueblo. Este juicio está basado en un principio bíblico, que es el principio de la siembra y la cosecha. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, según sea tu actitud, según sea tu conducta, eso vas a segar en tu vida. Y la justicia divina, según lo que Pablo está diciendo aquí, tiene una doble faceta. Tiene una doble ramificación. Por un lado, en el versículo 6 se nos muestra el juicio sobre los perseguidores. Y este juicio se describe como retribución. Fijaos que dice el versículo 6, después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Hay una retribución justa de parte de Dios. Es decir, la persona que comete algún tipo de acto va a ser castigada por ese acto que ha cometido. Vivimos en un universo moral.
donde existe el bien y el mal. Y llegará un día cuando Dios juzgará el mal en nuestro mundo, en nuestro universo, en la historia de la humanidad. Y lo juzgará con justicia. Decía antes que quizás una de las preguntas que nos surgen cuando estamos viviendo aflicción o sufrimiento es: ¿cuándo se acabará esto? ¿Algún día se hará justicia en este mundo? Porque vivimos en un mundo que en muchos aspectos es un mundo injusto. Y hay personas que sufren de manera injusta. Pero desde luego, lo que la Biblia nos demuestra una y otra vez es que Dios es un Dios que juzgará y lo hará con justicia. Sí que es cierto que Dios es un Dios de gracia, no me cabe ninguna duda. La Biblia está llena de la gracia de Dios. Dios es un Dios de amor, por supuesto, pero también es un Dios de justicia. Y llegará un momento que aplicará su justicia y administrará su justicia. Y dice aquí el apóstol Pablo que su ira caerá con fuerza sobre aquellos que hayan perseguido activamente a su pueblo, ya que los enemigos de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, son por extensión también enemigos de Dios. No va a quedar impune el sufrimiento que el pueblo de Dios ha sufrido en la historia y está padeciendo en este momento actual. Dios no puede pasar por alto eso. Dios va a juzgar con justicia. Y a eso se le llama la justa retribución de parte de Dios. Pero en segundo lugar, hay un segundo aspecto que tiene que ver con el juicio de Dios. Y es el que tiene que ver con los santos, con su pueblo, con los creyentes. Y dice el versículo 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Eso lo dice en la versión de las Américas, en la versión Reina Valera, que muchos de vosotros tenéis, dice, y daros reposo a vosotros de vuestras aflicciones. Si el primer pago de Dios es a los perseguidores y tiene que ver con la retribución justa de Dios, el segundo aspecto de la justicia de Dios tiene que ver con los perseguidos y es el reposo de esa persecución, el alivio de esa persecución, el descanso de esa persecución. La expresión daros reposo tiene que ver con aliviar una tensión, aflojar la presión. De hecho, en el original griego se utilizaba este texto para hablar de que cuando se aflojaba la tensión de un arco, después de tensarlo fuertemente. Situaciones que nos tienen bajo presión, bajo tensión, llegará un momento en que Dios nos dará reposo de esas situaciones. Los creyentes en Cristo disfrutarán del reposo cuando cese la tribulación. Es cierto que en la actualidad, ya en medio de la persecución, Dios nos da reposo, Dios nos da descanso y descansamos en el Señor. Pero ese descanso no será real, no será total, no será efectivo hasta el momento en que Dios juzgue a los perseguidores y haga que su pueblo repose de la persecución. Y eso es de qué va este libro, de qué va este pasaje. Del justo juicio de Dios, justo desarrollado y aplicado a los que persiguen a la iglesia y que también tiene que ver con el juicio de Dios para con los suyos a los cuales va a dar alivio y reposo. Esa es la primera pregunta. ¿De qué va este pasaje? ¿De qué trata este pasaje? Segunda pregunta. ¿Cuándo será este juicio de Dios? ¿Cuándo se efectuará este juicio de Dios? Y eso nos da respuesta la segunda parte del versículo 7. Vamos a leer todo el versículo 7 completo. Daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. El momento en que Dios aplicará su juicio y administrará su justicia será cuando Jesucristo sea revelado, en la revelación de Jesucristo. Y es interesante que la Reina Valera utiliza la palabra cuando el Señor Jesús sea, la Biblia de las Américas utiliza la expresión cuando el Señor Jesús sea revelado. Si tenéis la Biblia de Reina Valera, alguno de vosotros, pues veréis que ahí
se pone la palabra cuando Cristo sea manifestado. Para el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, prácticamente se utilizan dos términos griegos para describirla. El más utilizado, y Pablo lo utiliza en la epístola a los tesalonicenses prácticamente en todos los capítulos, tanto de la primera como de la segunda, es la palabra parusía, griega, ¿verdad? Que tiene que ver con advenimiento, venida, manifestación. Y esa es una y otra vez la expresión que Pablo utiliza. Sin embargo, aquí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, la palabra que se utiliza no es parusía, se utiliza la palabra apocalipsis. Por eso, muy acertadamente, la Biblia de las Américas traduce en la revelación de Jesucristo. Porque la palabra apocalipsis es revelación, es descorrer el velo, es destapar aquello que estaba oculto. Llegará un momento en que Cristo destape el velo de su grandeza, de su majestad, de su gloria, de su majestad. Cuando Jesucristo vino por primera vez a este mundo, de alguna manera veló su majestad. Y así lo cantamos en esa canción, ¿verdad? El siervo rey. Aquí veló su majestad. Y como decía Marcos esta mañana en su oración, Jesucristo nació humildemente en un pesebre, en un lugar apartado de nuestro planeta, donde prácticamente muy pocas personas pudieron conocerlo y verlo, y su majestad estaba velada. Como dice Pablo escribiendo a los filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo y vino en humildad. Pero en su segunda venida, el velo será quitado. Y Jesucristo no vendrá humildemente. Jesucristo vendrá en gloria, en majestad, en poder, mostrando realmente quién es y la majestuosidad de su persona. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, cuando Jesucristo sea revelado con sus poderosos ángeles en llama de fuego desde el cielo. Es interesante cómo nos describe esta revelación de Jesucristo, el apóstol Pablo. En primer lugar nos dice que vendrá desde el cielo, donde está sentado, en el trono, en el lugar de dominio, en el lugar de autoridad, en el lugar que es su lugar. Cuando Jesucristo vino a este mundo, por primera vez vino desde el cielo. Y una vez que efectuó la obra de redención en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Y vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando los discípulos están reunidos viendo su ascensión, se le aparecen unos ángeles que le dicen, este mismo Jesús que vosotros veis subir al cielo, así vendrá como le estáis viendo ir. Hay una promesa firme, segura, real, de que Jesucristo descenderá del cielo. Descenderá del cielo en gloria, en majestad, en poder. Será visible, todo ojo le verá, dice la Escritura. No vendrá solo a un rincón apartado de un planeta en humildad, sino que será visible a toda la humanidad, con su grandeza, con su gloria, con su majestad. No solo dice que vendrá desde el cielo, vendrá con sus poderosos ángeles, con sus ejércitos celestiales. Y aquí Pablo está recogiendo lo mismo que el Señor Jesucristo ya había dicho en varias ocasiones en su proclamación del Evangelio. Vamos a ver solamente 3 botones de muestra que me parecen muy interesantes. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Son palabras del Señor Jesús y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Vendrá con sus poderosos ángeles. Y vendrá, dice ahí, para reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un lugar de los cielos hasta el otro. Los ángeles harán una gran reunión
de todas las personas que han sido escogidas por Dios, salvadas por Dios, que son su pueblo. Y esa será la acción, por eso viene acompañado de sus multitudes celestiales, de sus ejércitos celestiales, que recogerán a su pueblo. Pero dice también en el Mateo 13, versículos 41 y 43, Mateo 13, 41 y 43, otra expresión similar, pero con otra acción diferente de los ángeles. Mateo 13, 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Los ángeles recogerán a todos los que son piedra de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego, donde es el llanto y el crujir de dientes. Unos serán reunidos, los escogidos, el pueblo de Dios, los santos, escogidos de los cuatro vientos. Otros serán condenados y echados al horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Dos destinos que dependen de nuestra actitud frente al Señor. El Señor vendrá desde el cielo. El Señor vendrá con sus poderosos ángeles. Ese será el momento del juicio de Dios. Llegará un momento en la historia en el que Dios enviará a este mundo a Jesucristo, no para salvar, sino para juzgar a las naciones. Tercera pregunta, el tiempo va avanzando. ¿Quiénes recibirán el juicio? ¿Quiénes recibirán el juicio? Pues aquí no encontramos la respuesta en el versículo 8. Y es una respuesta muy clara. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes recibirán el juicio? Y habla de dos condiciones, habla de dos actitudes, habla de dos grupos de personas. Los que no conocen a Dios y los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos de la palabra piensan que hace referencia a dos grupos diferentes de personas. Incluso se atreven a decir que el primer grupo, los que no conocen a Dios, pueden estar refiriéndose a los gentiles, que no conocen a Dios, porque Dios no se les reveló a ellos, y los que no obedecieron el Evangelio o rechazaron el Evangelio pueden ser los judíos. Pudiera ser, creo que es atrevido a hacer esa interpretación de ese texto, pero pudiera ser. Lo que sí está claro es que hace referencia a dos tipos de personas y dos actitudes que esas personas tienen. En primer lugar, las personas que no conocen a Dios. Ahora, yo creo que aquí, y algo he podido sacar de algunos comentarios que he leído, que la ignorancia condenada no es la ignorancia debida a la falta de luz, a la falta de conocimiento, sino es más bien la ignorancia que tiene que ver con el no querer saber nada de Dios. La ignorancia que tiene que ver con no querer reconocer a Dios. Sí es cierto que puede haber personas que no han tenido luz suficiente para conocer a Dios, pero la Biblia es muy clara en cuanto a que hay facetas de la realidad de la existencia de Dios que todo el mundo conoce. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 nos habla de que en la creación, el mundo natural, el mundo creado, da testimonio del poder y de la grandeza y de la sabiduría de Dios, de manera que nadie tiene excusa. Cuando uno contempla este mundo, contempla el cielo, contempla las estrellas, contempla los mares, los océanos, los montes tan bellos. He estado este verano en los Ancares y es una pasada. Y dices tú, ¿quién creó estas montañas? Ver la creación es una evidencia de que hay un creador. De manera que ahí hay un aspecto de la luz. Luego también hay una ley moral grabada en nuestras conciencias.
dice el apóstol Pablo también en Romanos 2, 14 y 16. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que no me cabe duda es que Dios nos va a juzgar de una manera justa, conociendo nuestros corazones y conociendo claramente el grado de revelación que hemos recibido. Ahora, yo creo que aquí lo que se condena es el no reconocimiento de Dios, el no querer saber nada del Dios conocido. En el fondo esa ignorancia es rebelión frente a Dios, porque también dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que siguieron su propio camino y su propio destino. Esa es la tragedia del hombre. Teniendo revelación de Dios, habiendo conocido a Dios, no le reconoció. De manera que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, es muy claro. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. De manera que la primera actitud que aquí se condena es el no conocimiento de Dios o no reconocimiento de Dios. Pero también hay una segunda actitud que es el rechazo del Evangelio o la no obediencia al Evangelio del Señor Jesús. Aquí sí que ya se conoce. Se ha escuchado la buena noticia, se ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero no se quiere aceptar. Y no solo es cuestión de aceptarlo, no es un problema intelectual, es un problema moral. No se quiere obedecer, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante lo que Pablo dice, porque dice el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es el Evangelio que nos presenta a Jesús como Salvador y a Jesús como Señor. El gran problema del ser humano es que no está dispuesto a someter su vida al señorío de Cristo y reconocer que su vida no es suya, sino que es de su Creador y Señor. Por eso no obedecen. Es un problema no de desconocimiento del Evangelio, sino de no querer obedecer al Evangelio. De manera que podemos decir que estas son las dos causas del juicio de Dios y son causas que tienen su peso y tienen su justicia. Dios no castiga y juzga por capricho o por venganza, sino que lo hace de manera justa, porque son personas que le han rechazado, no queriendo saber nada de Él, ni nada del Evangelio, de la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Con eso damos respuesta a la tercera pregunta. ¿Quiénes recibirán el juicio? Los que ignoran a Dios y los que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuarta, ¿en qué consiste el juicio? ¿En qué consiste el juicio? Y a esta pregunta nos da respuesta el versículo 9. Dice así: estos, es decir, las personas a las que ha hecho referencia en el versículo anterior, los que no conocen a Dios y los que rechazan el Evangelio, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estoy leyendo en la Reina Valera, en las Américas. Si leyésemos en la Reina Valera, la traducción es un tanto diferente. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, traduce en la palabra destrucción, mientras que la Biblia de la Reina Valera usa la palabra perdición. La idea de este versículo no es la idea de experimentar, como decía antes, un juicio injusto y vengativo, sino encontrarse con unas consecuencias merecidas. Unas consecuencias merecidas, un castigo merecido. Por eso se utiliza la palabra, una vez más, la palabra retribución. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. ¿En qué consiste ese castigo? Desde luego, la palabra perdición
que utiliza la Reina Valera debe entenderse en el sentido de lo que dice: pérdida, ruina. Es la pérdida de todo lo que hace que la vida sea una vida digna de ser vivida. ¿Veis que es una palabra que se utiliza perdición o se utiliza destrucción con un adjetivo que la califica: eterna? Destrucción eterna o perdición eterna. Y eso debe entenderse en el sentido de que es una palabra opuesta a lo que es la vida eterna. Es decir, que las alternativas que tenemos delante de nosotros es o tener por delante la vida eterna o tener por delante la perdición eterna o la destrucción eterna. Son los dos caminos y ambos tienen que ver con una vida que se proyecta hacia la eternidad, que se proyecta hacia el futuro. El castigo eterno es lo opuesto a la vida eterna, de lo que se deduce que si la vida en gloria de los redimidos por Dios es eterna, también será eterna la perdición de los no salvos. Esta mañana hablamos, y tampoco esta mañana me he metido y tampoco me meto ahora, porque no tenemos ni tiempo ni es el momento, pero en este pasaje lo utilizan muchas personas para hablar de lo que es la aniquilación de los no salvos, de los no creyentes, o lo que se llama la muerte condicionada, que se dice desde el campo de la teología, en el caso de algunos teólogos, pues que las personas que no son salvas, las personas que van a ser castigadas por la eternidad, pues van a ser destruidas, van a ser aniquiladas y no van a vivir conscientes de esa eternidad de castigo. Eso es un tema de la alta teología que se debate en esas escuelas. Por ejemplo, en estos momentos en Protestante Digital se está haciendo una semblanza de J.C. Packer por parte de José de Segovia, y en el último capítulo, la última reflexión, pues se hablaba de este tema. Es para los que tengáis interés en ese tema polémico y controversial. Pero desde luego en la Biblia no hay evidencia de esta destrucción, creo yo, que no hay evidencia de esa destrucción de los no creyentes, porque sí hay de los no salvos. Porque sí hay bastantes referencias a la realidad de que la condenación es una condenación eterna y que será una condenación donde serán conscientes las personas que estén en ese lugar de sufrimiento de lo que están viviendo. De hecho, a continuación el apóstol Pablo describe en qué consiste ese castigo eterno y dice a continuación, en el versículo 9 que estamos leyendo: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El verdadero castigo, la esencia del castigo, es la exclusión de la presencia del Señor por toda la eternidad. En eso consiste la pérdida de la vida. En eso consiste una vida echada a perder. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido creados para la comunión con Dios. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y la esencia de esa creación del ser humano la vemos en Génesis 2, cuando Dios se paseaba por el huerto y tenía relación con los primeros hombres, Adán y Eva. Luego el pecado produjo una ruptura de la comunión con Dios. Y el plan de salvación de Dios en todo momento es la búsqueda de restaurar esa comunión. La búsqueda de volver a reconciliar el hombre separado y apartado de Dios consigo mismo. Por eso el gran mensaje del Evangelio, proclamado por los heraldos y los embajadores del Evangelio, es: reconciliaos con Dios. Si hay una apelación que Dios hace al ser humano, es que vuelva a tener una relación de comunión, de cercanía, de reconciliación con Dios. Y esa puerta se abre para la humanidad por la gracia y por el amor de Dios. Cristo efectuó la obra de reconciliación. Por eso dice el apóstol Pablo con toda rotundidad que en ningún otro hay salvación. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La única puerta, el único camino a la presencia de Dios es la obra y la persona de Jesús. No hay otro camino. Ahora, si rechazas ese camino, si no quieres aceptar ese camino, lo que te espera y a lo que estás condenado
Y no porque Dios es un Dios caprichoso, es porque tú te lo has buscado y tú has decidido no querer saber nada de este mensaje de reconciliación de parte de Dios, pues lo que te espera es la exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y esa es la condena, esa es la tragedia de la humanidad, vivir por toda la eternidad sin Dios por una mala decisión tomada en cuanto a Dios. Es muy acertada la conclusión a la que llega un autor en uno de sus comentarios, Dempsey. Dice, si hay una verdad en la Escritura, esa verdad es que quienes obstinadamente rehúsan someterse al Evangelio, a amar y obedecer a Jesucristo, incurren en el advenimiento de una pérdida infinita e irreparable. Es irrevocable. La decisión se toma aquí y ahora, con respecto a esa oferta de Dios del Evangelio de reconciliarse con Él. Si rechazas esa oferta, la pérdida es irreparable. Excluidos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Termino. Me quedan 2 minutos, no quiero ocupar más tiempo, pero no quiero terminar con la última pregunta. ¿Para qué Dios realiza su juicio? ¿Cuál es el propósito de Dios, el objetivo de Dios al realizar su juicio? Termina con el versículo 10. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Cuando Él venga, Jesús, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. El gran propósito de Dios, el gran objetivo de Dios en su plan de salvación es que su Hijo Jesucristo sea glorificado y sea admirado. El plan de salvación tiene una persona como centro y es la persona del Señor Jesús, no al ser humano. El objetivo es salvar al ser humano, pero es engrandecer a la persona del Salvador. Y el gran objetivo de Dios es que su Hijo sea reconocido como aquel que efectuó la obra de redención, la obra de reconciliación, la obra de salvación. De manera que cuando Jesucristo sea manifestado con todos sus santos, todos los que estén viendo a sus santos, vean en ellos la manifestación de la gloria de Dios. Porque realmente el glorioso es Dios. Y lo que ha hecho contigo y conmigo, personas que Dios ha santificado, que Dios ha justificado, que Dios ha redimido, que Dios ha salvado, es para que la gloria sea de Él. Claro que lo bonito también de esto, y a mí me llena de ilusión, es que no vamos a ser simplemente observadores de la gloria de Dios. Es que vamos a ser participantes de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo venga en gloria, sus santos vendrán con Él para participar de esa gloria y para gozar de esa gloria. Por eso el sufrimiento es algo leve y pasajero, porque hay en nosotros un más excelente peso de gloria, dice Pablo. Esta tribulación es momentánea, es pasajera, porque lo que nos espera es algo glorioso, grandioso. Y eso es lo que nos debe llenar de ánimo, de aliento, de estímulo para padecer la persecución. Pero no solo es para que Cristo sea glorificado, sino que dice para que Cristo sea admirado entre todos los que creen. Para que sea el centro de la admiración, para que sea la persona que llena toda nuestra visión, que llena todo nuestro ser, que llena nuestro corazón. Y que nuestra mirada y nuestra vida esté extasiada, esté llena del conocimiento y de la visión del Señor Jesucristo. Eso es por lo cual Dios realiza su juicio. Porque Dios va a excluir de su presencia a aquellos que han rechazado a su Hijo, pero va a tener en su presencia a aquellos que admiran a su Hijo y que le quieren tener como el centro de sus vidas, en los cuales por toda la gloria estaremos reunidos en torno a nuestro Señor y Salvador. Esas son palabras de ánimo, de aliento, de fuerza para enfrentar el sufrimiento. Que el Señor nos bendiga. He ocupado 5 minutos más del tiempo
previsto, pero vamos a terminar en oración y luego ya pasamos a un tiempo libre de oraciones, canciones y compartir de la palabra de Dios, algo que nos estimule y nos anime a todos a seguir firmemente fieles al Señor. Pues, Señor, escuchar tu palabra y acercarnos a ella es una delicia, porque en ella revelas tus propósitos de gloria, y en ellas nos muestras al Salvador, al Señor Jesucristo. Y la verdad es que cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros y vemos lo que Él tiene preparado para nosotros, nuestros corazones se llenan de alegría, de gozo, de gratitud, de alabanza y de admiración. Recíbela tú en esta tarde, y que todos en este tiempo que vamos a tener ahora seamos estimulados a seguir creciendo y desarrollando vidas de fe y de entrega a ti. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.